Bienvenidas y bienvenidos al Arte de Doblarse sin Quebrarse, un podcast grabado con calma, pensado para acompañar procesos humanos reales, sin prisa y sin anestesia emocional. Aquí no venimos a dar recetas, venimos a poner palabras a lo que muchas personas sienten y pocas veces pueden nombrar. Hablemos de lo que otros no se atreven a decir. Claro que se vale odiar los lunes de enero. Se vale también no tener una lista de 12 propósitos, de que si no te alcanzaste a comer las 12 uvas no se te va a cumplir un deseo. Todo eso claro que se vale. También se vale sentir que el año nuevo, vida nueva y todo esto que vamos mencionando, pues no necesariamente tiene que ser así. Son creencias, son cosas que nos van enseñando, pero pues también no sé, a veces yo lo siento, ya me dirás tú, Jessy, que a veces también siento que es como una mentira comercial. Pero también no nos ponemos a pensar que muchas veces nuestra alma todavía está en el año pasado, que todavía nos quedamos en lo que no pudimos lograr, en este caso, en el 2025. Y justamente por eso nuestro episodio de hoy se llama Cuando empezar de nuevo no alcanza. Y justo, Andy, me gusta mucho el título de este podcast, porque sí, muchas veces el empezar no alcanza. ¿Por qué? Porque a veces nos dicen que enero es el año para reiniciarse. Es donde nos empiezan a bombardear en internet y en las redes con programas para empezar planes alimenticios nuevos, para bajar de peso, para estar bien de salud, para llenar nuestro vision board de cómo va a ser nuestro año, de cómo vamos a empezar estas rutinas de ejercicios, de cómo cumplir estos propósitos. Y esto de los propósitos en ocasiones siento que se vuelve un cliché, porque muchas veces ya no es real esta parte de los propósitos. Muchas veces hay un cansancio emocional que es el que tú mencionas, después de cerrar un año difícil, un año complicado. El cuerpo no va al ritmo de estos propósitos. Muchas veces tenemos intención o tenemos esta parte de estas metas que nos ponemos para el próximo año, pero no hay una congruencia entre cómo nos sentimos físicamente, emocionalmente, con lo que deberíamos ya de estar haciendo este inicio de año. Entonces, pienso que podríamos abordar este tema de enero como ¿por qué en lugar de empezar el año no empezamos a recuperarnos? ¿Qué opinas sobre esto, Andy? Fíjate que es muy interesante esto que mencionas, Jessy, porque justo, ¿no? La diferencia entre empezar y recuperarse. Es como, no sé, tal vez mi cuerpo está extremadamente cansado de todos los procesos, de todos los duelos, de todo lo que pasé en el 2025 o de todo lo que sigo viviendo y que no se ha terminado de cerrar en el ciclo. Porque son muchas creencias, como bien mencionábamos al inicio, de esto, ¿no? Ay, pues termina el año y todo tiene que comenzar de nuevo y ya todo lo que pasó el año pasado se queda atrás, pero no es cierto. O sea, muchas veces nuestra mente, sí, claro, puede estar en el año en curso, que es el 2026, pero mi cuerpo viene cargando todo. El desgaste del 2025, el cansancio, el dolor, las vivencias, todo lo que no hablamos, todos esos límites que quizá no pudimos poner y nos quedamos con ganas, los enojos, esas emociones que muchas veces se pudieron haber quedado contenidas y que de repente el cuerpo decide soltar y lo suelta a través de enfermedad, a través del cansancio, de un agotamiento así brutal. Pero como bien dices, ¿no? Nuestro chip o nuestras redes sociales ya están en este vision board, ¿no? Como bien lo mencionas, de, bueno, ya no, levántate, que ya empiece el año y tu dieta y el ejercicio y ahora tienes que cambiar de auto, tienes que no sé qué. Y es como de, wow, o sea, apenas si estoy recuperándome, ya tengo que empezar con otros 12 propósitos que ni siquiera tengo idea de cómo me los voy a plantear. Y creo que aquí valdría poner en la mesa esta parte de cuerpo agotado contra una mente exigente. Creo que muchas veces es lo que tú dices, estamos agotados, drenados emocionalmente, físicamente,
cansados por todo lo que vivimos, que más adelante yo les voy a compartir la experiencia que tuve del año pasado y por qué decidimos llamarle a este episodio de esta forma. Pero es esta parte, esta mente exigente, donde nosotros empezamos a establecer expectativas que no tienen nada que ver con la realidad actual que estamos viviendo, y que muchas veces el no cumplir esas expectativas nos genera más frustración, más cansancio y más agotamiento. Y creo que ahí es esta parte donde tenemos que empezar a validar el cansancio, porque muchas veces la resiliencia puede ser silenciosa. ¿Y a qué me refiero con resiliencia? A toda esta parte donde, a pesar de los obstáculos, hemos salido adelante. ¿Cómo terminamos el año? No sé. Yo hasta la fecha no sé cómo lo terminé. Bien, mal, apenas con salud, pero preocupada por deudas. Pero es esa resiliencia que a pesar de todo hemos salido adelante y que muchas veces no se ve, no se nota, la gente no sabe, a través de tus redes solo ve lo bonito, las fotos de dónde fuiste, si fui a la playa, si estoy con mi perrito, mis perritos, lo bonito que estoy haciendo, pero no saben detrás de ahí esa resiliencia silenciosa que me ha llevado a terminar el año. Y creo que ahí es la parte donde tenemos que empezar a validar. Muchas veces, en lugar de superar cosas, hay que validar. El primer paso para la aceptación y para el cambio creo que es la validación. ¿Tú qué opinas, Sandy? Pues la verdad, fíjate que ahorita que lo mencionas, creo que me hace como hasta mucho sentido porque muchas veces nos dicen, no, es que tienes que aceptar las cosas y la aceptación y es el primer paso y todo. Pero esto que mencionas de la validación, wow, ¿no? Creo que nadie te dice, oye, detente un momento y valida, porque pues nadie, es muy cierto, ¿no? Detrás de, pues, de la pantalla y detrás de todo lo que mostramos, pues no sabemos la lucha que se está viviendo. O sea, bien mencionas, ¿no? Yo puedo mostrar las fotos, pues, de mis perritos bien felices y todos jugando y no sé, de que estoy en la playa, en diferentes lugares, etcétera, pero realmente nadie sabe el proceso que me ha llevado hasta ahí. O quizá ni siquiera se puede hablar de una aceptación. Quizá apenas si estoy validando, como bien lo mencionas, Jessie, toda esta parte de lo que estoy viviendo. Quizá el hecho de que pueda tomar un tiempo de un break, de darme un reset para mi vida, de poder estar, no sé, conmigo misma, conmigo mismo, quizá en este caso, ¿no? Que yo, por ejemplo, estoy muy conectada con mis perritos, que pueda darme el tiempo de ir al parque con ellos y demás, pero pues todo esto que implica el hecho de que yo pueda ir al parque con ellos cuando el cuerpo está extremadamente agotado y no estoy ni siquiera validando ese cansancio, pues sí está difícil. Y creo que deberíamos de tomar un momento para decir realmente qué tanto estoy validando lo que estoy viviendo, qué tanto estoy validando esos procesos para poder llegar a una aceptación real y no nada más como a esta falsa aceptación o estas falsas creencias que luego podemos como tener en mente de que nos están llevando a la aceptación. Y creo que ahí es esa parte importante donde a veces la aceptación se confunde con resignación. Y creo que muchas personas tienen como esa idea, esa creencia, ¿no? Que aceptar es resignarse, lo cual no es así. Ya lo abordaremos en otros podcasts, pero creo que es muy válido el empezar a validarnos a nosotros mismos, nuestras emociones, la forma en cómo nos sentimos físicamente, emocionalmente y mentalmente. Y como en cada podcast, yo quiero hacer como un, un compartir de la experiencia del año pasado para que entiendan un poco por qué se llamó así el episodio del día de hoy. Yo vengo de un año pasado muy complicado en el sentido económico. En salud no me puedo quejar, la verdad es que siento, haciendo un recuento y una elaboración, no pienso que fue un año difícil en salud, cosas que nos pasa a cualquiera, algún virus, recaída de influenza, cosas así. Eh, Sin embargo, a nivel mental sí se exacerbó una condición que tengo, que ahorita se las voy a comentar,
Pero a partir del cambio de gobierno empezó a bajar, noté que empezó a bajar mucho una clínica psicológica que tengo en la Ciudad de México, los pacientes empezaron a bajar, muchos los dimos de alta porque hay pacientes que tenemos que dar de alta y no pueden seguir pues en proceso porque ya se cumplió su tiempo. Y entonces se vino como una crisis y en mi caso a mí me pegó. Entonces fue empezando el año pasado regular, pero después fue una caída bastante profunda del que me costó mucho sostenerme porque llevo desde el 2010 con esta clínica y me he mantenido durante 15 años. Sin embargo, más que la pandemia, para mí fue el año que acaba de terminar, el año más difícil en la parte económica. Y entonces, pues estaba tratando de ser resiliente, salir adelante, mantener a mis terapeutas activas, no perder la clínica, tener más pacientes, pero fue un año en que me llegaban pacientes un poco complicados, hablo en la parte de actitud, y también eso me empezó a sobrepasar. Empecé a generar deudas de préstamos para pagar cuentas, porque uno empieza a tener pues ya ingresos, no ingresos, sino gastos fijos que tienes que cubrir sí o sí, y que no hay manera de hacerte para atrás, y que tienes que mantener rentas, que tienes que pagar cosas. Y entonces para mí fue muy difícil, y eso exacerbó una condición que tengo, que es trastorno de bipolaridad, en donde me ponía más irritable, me daban estos bajones de depresión, de repente empezaba mi parte de ansiedad. Y si les digo, no sé cómo terminé el año cubriendo las deudas o cubriendo los pagos y sosteniendo la clínica, todavía no sé cómo lo hice, pero lo que sí sé es que pude contar con personas muy valiosas que estuvieron a mi alrededor apoyándome, dándome ideas. Y sí terminé muy agotada, muy cansada, muy triste, muy desilusionada, porque si algo era mi fortaleza era el trabajo. Y ahí sí, la verdad, fue una caída en donde no me sentí exitosa, en donde sentí que iba en declive y que no sabía qué iba a pasar después y si la clínica se iba a poder sostener o no. Entonces, para mí enero no era como empezar de nuevo con nuevos proyectos y festejar lo bien que cerré el año. Para mí era recuperarme, entender todo lo que ha pasado, eh, sí motivarme a hacer este proyecto al que me invitó Andy, porque la idea fue de Andy. Dijo, ¿y si hacemos un podcast? O sea, siempre ha estado a mi lado Andy, siempre hemos estado la una con la otra, y entonces fue su idea y dije, qué padre, ¿no? Más que dar recetas y más que dar soluciones, vamos a acompañar estos procesos, validarlos, porque sé que muchas personas se pueden identificar con nosotros. Ay, muchas gracias, Jessy, por compartirnos tu historia, porque lo que mencionas es muy cierto. Yo creo que muchas nos podemos identificar con lo que comentas, porque pues atravesamos diferentes procesos y muchas veces no sabemos lo que el otro está viviendo, ¿no? En este caso, comentas, ¿no? De no sé cómo le hice, yo sí sé cómo le hiciste. Eres una mujer sumamente resiliente, eres una mujer que tiene una fortaleza brutal, ¿no? Yo siempre te lo he dicho, te admiro mucho y para mí es también o sea, la verdad, de iniciar este podcast juntas y que podamos compartir no nada más, pues, esta parte de clínica que tenemos, sino, pues, nuestras historias de vida. Y así como tú, pues, que compartiste esta parte económica, que justamente como dicen, ¿no? Esta cuesta de enero, pero pues que no nada más es la cuesta de enero, sino que es todo lo que venimos cargando de un momento a otro, ni siquiera sabemos por dónde empezar, o de dónde salieron tantas deudas, qué empiezo a pagar primero, qué no, y nos podemos sentir, o sea, totalmente asfixiados y que no vamos a poder salir adelante. Digo, en mi caso, el año pasado, pues sí me tocó, yo creo que desde mediados de año, durante, o sea, y todavía le sigo, ¿no? Pero a mí, a diferencia de ti en este caso, pues sí me tocó esta parte de la salud y que justo viene muy acorde con esto que mencionábamos de la parte de la aceptación, de esta resiliencia silenciosa. Yo tengo un diagnóstico de fibromialgia, de dolor crónico, temas gastrointestinales y demás, que bueno, me ha tocado también una travesía con médicos y diagnósticos y demás. Muchísimos tratamientos y estar en un cuerpo que duele, pero aparte de todo, pues
como bien lo mencionas, el trabajo es un pilar para nosotras porque es lo que nos mantiene activas, lo que nos mantiene, y no nada más desde la parte económica, sino que lo que nos hace sentir funcionales, lo que también en parte le da un sentido a nuestra vida. También para mí, mis perros, ¿no? Mis cuatro perritos son, híjole, como lo que me han sostenido durante estos años y sobre todo el año pasado que fue un tema bastante fuerte en cuestión de salud, en donde tuve que renunciar literalmente a muchísimas cosas que antes me gustaban hacer de ejercicio, pero pues fue esta parte de escuchar al cuerpo y decir, ya no, o sea, ya no puedes y no sentirme como una persona anormal. O al principio sí, y me cuesta todavía, ¿no? Porque decir, no inventes, ya ni siquiera puedo pasear a mis perros sin sentir dolor o sin cansarme y quedarme sin aire, sin poder disfrutar con ellos sus idas a los parques, etcétera. Y eso la gente no lo ve y no, y tampoco se trata de que la gente lo sepa y llegar y ponerse en una postura de víctima y de, todo lo que sufro y hago. No, no es el objetivo de este podcast, como bien lo mencionas, más bien es esta parte de que podamos validarnos como seres humanos, como seres dolientes, como seres que sienten, que viven, que el cuerpo les habla, que claro que nos rebasan los problemas, que claro que nos rebasa el estrés, que muchas veces todas las cargas que tenemos pues nos llegan a superar. Entonces, pues no somos las únicas, no son los únicos los que nos están escuchando, las que nos están escuchando. Y si se sienten de esa manera, pues saben o si se identifican con esto que tanto Jessie como yo hemos estado hablando en este episodio, pues recuerden que deben de darse un tiempo para ustedes. Recuerden que si ustedes han sentido que la vida los ha doblado y pueden llegar a un punto en el que sienten que se van a romper, no, no es así. Parte de esto es que se vale doblarse, se vale sentir y que claro que este espacio también es para ustedes, para nosotras, para, para compartir. Me encanta, muchas gracias tú también por compartir esto que viviste el año pasado. Pues yo sé de lo que hablas porque a través de los años pues te he acompañado en estos procesos, algunos años mejores, otros años no tan buenos con respecto a esto que comentas de la salud. Sin embargo, no se te nota, o sea, podrá la gente decir, no, Andrea está bien, pero es esa resiliencia silenciosa de vivir con dolor crónico, lo que mucha gente no entiende. Como no se ve el dolor, muchas veces la gente no puede entender de qué estamos hablando hasta que realmente lo vives. Y es por eso que a todos los queremos seguir invitando a que nos propongan un tema. Y para ello nos pueden escribir en Instagram, en nuestra cuenta, @elartededoblarse _sin romperse. Ahí nos pueden escribir las propuestas de los temas que les gustaría que abordáramos, alguna experiencia que quieran incluso compartir en el podcast es bienvenido. Este espacio es para ustedes y realmente la idea del podcast, como dice Andy, es mostrar que doblarse no siempre es romperse, no siempre es estar roto. Podemos tener recursos para salir adelante. Muchas gracias, Jessie. Y si ustedes que están escuchando esto y sienten que la vida los ha doblado un poco, también este espacio es para ustedes. Recuerden compartir este espacio para todas esas personas que, pues, que sienten que podrían hacer un clic con este episodio. Y recuerden que somos Andy Torres y Jess Rosas, psicoterapeutas. Y recuerden que doblarse no es rendirse, es aprender a permanecer sin romperse. Gracias por estar aquí.